La estructura de la herramienta Aprender Pensando en los 3 modelos surge como resultado de aplicar la teoría de las variables personales al dominio concreto del aprendizaje académico. En esta teoría se considera que los sistemas por los que el sujeto es capaz de interpretar la información pueden considerarse como procesos o como productos, es decir, como residuos de la experiencia que la persona adquiere a lo largo de su desarrollo. Esos productos son las variables personales del aprendizaje social cognitivo que Michel desarrolla en su teoría de personalidad. Insiste en la necesidad de prestar atención sistemática a dichos productos cuando se pretenda, entre otras cosas, orientar educativamente al respecto. Las variables personales son los productos de la historia total del individuo que a su vez median en la forma que afectan a las nuevas experiencias. Se pretende conocer los senderos sobre los que la persona es libre de moverse con el fin de comprender a qué urdimiento llega según el curso seguido en sus movimientos. La interacción de la persona con la situación pone el énfasis en el proceso, es decir, en su potencialidad, en definitiva, en lo que la persona puede llegar a convertirse. Al tratar de aplicar este modelo teórico a la conducta concreta que nos ocupa del aprendizaje escolar, nos propusimos como objetivo general desarrollar un programa de entrenamiento en competencia que cambie y mejore el rendimiento académico de los estudiantes, al que le titulamos Aprender Pensando. El programa siempre se ha impartido a los estudiantes en el espacio natural del aula en horario escolar y siempre se ha incluido al profesorado y a sus familias, y con ello se intervenía en horario extraescolar. Se intervino en diferentes submuestras a lo largo de un amplio espacio de tiempo en el que se desarrolla la investigación. Tanto los objetivos como los contenidos del programa se centran en el proceso de adquisición de estrategias generales de aprendizaje. La respuesta a la pregunta ¿en qué puede mejorar tu aprendizaje? Es el punto de partida. La mejora del rendimiento académico, la meta, y el motivo de logro y la competencia, las variables relevantes y facilitadoras que acortan la distancia entre el punto de partida y la meta. El programa se desarrolla desde la referencia teórica del aprendizaje social cognitivo, como hemos adelantado, siguiendo el modelo de interacción recíproca entre los elementos de la ecuación conductual. La persona, en este caso, es el estudiante de secundaria. La conducta, la adquisición de estrategias generales de aprendizaje. Y la situación, la familia, el profesorado y los iguales. El individuo en este modelo teórico se considera que no está gobernado por fuerzas internas, ni determinado ni controlado por estímulos externos. El funcionamiento humano se explica como modelo de reciprocidad triádica en el que la conducta, los factores personales y los acontecimientos ambientales actúan entre sí como determinantes interactivos. Se trata, por tanto, de un análisis funcional de la situación centrado en el sujeto. Lo que nos interesa conocer es la situación percibida en cuanto a las características psicológicas y subjetivas, lo cual nos permite conocer la forma en la que los sujetos perciben una situación determinada, así como el significado y valor que dicha situación tiene para ellos. Pero, ¿a qué situación nos referimos? A la que rodea a los estudiantes de secundaria en relación a su personal proceso de aprender pensando, donde los mediadores sociales, familia, profesorado y compañeros, comunidades de fuerzas ambientales son algunas de las variables que definen la situación externa. Las características del ambiente interactúan con las variables personales y, por tanto, sería necio ignorar cualquiera de los dos protagonistas de la interacción. En primer lugar, por tanto, nos acercamos a las variables situacionales para conocer lo que piensa, valora y cree de otras personas el estudiante, preguntándole ¿qué actitudes de tu familia, del profesorado y de tus compañeros te gustaría que cambiaran respecto a tu aprendizaje?
para, a continuación, acercarnos a las variables personales con el objetivo de conocer qué piensa, valora y cree el estudiante acerca de sí mismo, formulándoles las siguientes preguntas. ¿En qué puede mejorar tu forma de aprender actual? ¿Causas de tu distracción? ¿Cuando atiendes en clase te cuesta menos aprender los temas? ¿Cómo te encuentras frente a las metas que a corto plazo te has marcado? ¿Qué opinión tienes de ti mismo? Como recurso metodológico utilizamos siempre los autoinformes para la recogida de datos. A juicio de Michel, los autoinformes son la mejor aproximación para conocer qué piensa una persona, qué sabe, qué valora o cree acerca de sí misma o de las personas que le rodean. Los autoinformes deben servirnos para analizar el significado y conveniencia de los puntos de vista del individuo acerca de sí mismo y de sus continuas experiencias y expectativas. Para Michel, los autoinformes directos se establecen relativamente bien como predictores del comportamiento, de tal forma que las personas pueden ser excelentes fuentes de información sobre sí mismo. Los autoinformes de los estudiantes se centran en la experiencia directa sobre su actividad o conducta dirigida hacia la meta de aprender mejorando el rendimiento. Los autoinformes nos dan a conocer los esquemas que el estudiante tiene elaborados y son, por tanto, un patrón organizado que la persona utiliza tanto para pensar como para actuar en una situación determinada. Patrón que relaciona el pensamiento con la conducta o actividad. El papel de los esquemas es central, tanto en el pensamiento como en el comportamiento, pues a partir de ellos las personas forman las expectativas que después utilizan para hacer planes y marcarse metas. Dichas expectativas se refuerzan con la práctica o experiencia repetida. La recogida de datos se efectúa a partir del análisis del contenido de los autoinformes. Nos deteníamos en el significado y valor que para este grupo de estudiantes tienen tanto las variables situacionales como las variables personales relacionadas con la conducta del aprendizaje escolar. Así es como se elaboró la herramienta Aprender Pensando, con la función de orientar y guiar este personal proceso. Todos los ítems de la herramienta son frases literales del alumnado entresacadas de sus autoinformes. El modelo 2 de la herramienta Aprender Pensando, adaptada a nivel de secundaria y bachiller como instrumento de autoevaluación continua, lo han utilizado un total de 2.480 estudiantes pertenecientes a 5 submuestras, mientras duraban las sucesivas intervenciones en las que se desarrolló el programa. Los estudiantes lo iban utilizando una vez cada 15 días a lo largo del espacio de tiempo que duraba la intervención. Los datos de la muestra total se han sometido a diferentes y sucesivos análisis factoriales. Aquí se presentan únicamente los resultados correspondientes al tratamiento estadístico al que se sometieron los datos de la última submuestra. En esta última intervención se trabajó con 24 estudiantes matriculados en segundo curso de educación secundaria. El programa de Aprender Pensando para la adquisición de estrategias generales de aprendizaje se impartió en el aula durante 1 hora al mes, durante los meses de octubre a mayo, en horario escolar con los estudiantes y extraescolar con la familia y el profesorado. Con los datos obtenidos en el mes de mayo se realizó el tratamiento estadístico correspondiente. Del análisis factorial se deduce una solución interpretable de 5 factores que explican el 69,55% de la varianza total. A continuación, se procedió a corresponder los 5 factores según el contenido de los correspondientes ítems con las 5 variables de la teoría de las variables personales que, como hemos adelantado, seguimos como modelo teórico. El modelo 2 de la herramienta Aprender Pensando, adaptado al nivel de secundaria y bachiller, tiene un total de 30 ítems que se reparten por igual entre las 5 variables.
Es el resultado de la aplicación de la teoría de las variables personales al dominio particular y concreto del aprendizaje académico. Tal como la teoría contempla, el sistema funciona como una única red de interconexiones y organizadas entre cognición y afecto. Por tanto, no son variables o tendencias separadas e independientes. La organización de la conducta se interpreta como un modelo que relaciona entre sí todos los componentes de una organización psicológicamente significativa de relaciones cognitivas y afectivas. Esta herramienta, tal como la define el doctor Fernández Abascal, hace referencia a una concepción del aprendizaje centrado en los componentes cognitivos, motivacionales y conductuales que proporcionan al estudiante la capacidad de ajustar sus acciones y metas para conseguir los resultados deseados. El uso continuado de esta herramienta ha demostrado ser una ayuda para el estudiante, a quien guía y orienta en la necesidad de establecer sucesivos planes y metas como forma de autorregulación de su conducta.